Va. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a Universal TV Digital. Arrancamos o retomamos hoy, 4 de agosto, con Economía y Desarrollo. Como su nombre indica, en este programa de los días viernes tendremos invitados muy selectos, gente conocedora del tema económico. Abordaremos distintos temas de economía, evidentemente referidos a la economía peruana y, ¿por qué no?, también a la economía mundial. Así que luego anunciaré los nombres de los invitados de hoy día, pero quiero, antes de presentar a nuestros invitados, quiero pues comentar un poquito de lo que está pasando en nuestra economía, porque el tema que hoy abordaremos se refiere a coyuntura económica peruana y un poquito mirada al futuro, ¿no? Perspectivas de nuestra economía para el año 2023, para lo que resta de este año y lo que será el año 2024. Bueno, pues esta semana hemos tenido una serie de noticias preocupantes. Por un lado, bancas importantes como Goldman Sachs finalmente dijo en sus habituales medios de comunicación que el Perú está en recesión técnica. Varias empresas dedicadas a pronósticos señalan de que nuestra economía está en torno a 1,4, 1,5 de crecimiento para este año 2023. Y eso sin duda trae otras consecuencias, seguramente más estancamiento, más desempleo y con los problemas sociales que eso acarrea. De todo esto hablaremos con nuestros invitados esta noche. Así que directamente al grano, vamos a dar paso a nuestro invitado Gonzalo Alegría Barona. Bueno, pues él mismo se va a presentar, es profesor de San Marcos, economista, luego nos contará exactamente su perfil profesional. Igualmente tenemos a Jorge Manrique Cienfuegos, también es profesor de San Marcos, de Economía. Igual nos contará su historial profesional y historial académico. Así que empezaremos, si no les importa, con Gonzalo Alegría Barona. Hola Gonzalo, ¿cómo estamos? Bienvenido a Universal TV, a Economía y Desarrollo. Hola, un honor tener la oportunidad de hablar en tu programa, Alejandro. Se me oye bien, me imagino, pese a que estos riesgos de la virtualidad, ¿no? Que la tecnología siempre estamos ya al servicio de la tecnología. Bueno, yo soy doctor en Economía aplicada a la investigación social por la Universidad Complutense de Madrid. Yo, bueno, me tiré desde los 18 hasta los 50 años en Europa. Entonces, en esos 32 años me doctoré, me casé, trabajé en banca, hice de todo, porque 32 años da para mucho. Y entre eso también fui profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid durante 7 años y medio, ¿no? Y decirles que como ex catedrático de la Complutense y actual catedrático de San Marcos, me siento muy contento, muy orgulloso de que he estado en dos universidades públicas de gran calidad. Recordemos que la Complutense es una de las 12 universidades más antiguas de Europa y por tanto cantamos el Gaudium Sigitur y muchas cosas más. Allí en la Complutense hice diversas publicaciones, investigaciones y, como no, al mismo tiempo ya empecé a trabajar en el mundo de la banca internacional, finanzas internacionales en el Banco Atlántico de Madrid, donde llegué a ser subdirector general del cuarto banco comercial de España, y de ahí ya me pasé a Londres, donde estuve en Lloyds Total Service Bank, Lloyds TSB, Joyce, como decimos en Perú, y ahí fui el marketing manager de la Pan European Division, el responsable de marketing para la división pan europea de este enorme banco que es el cuarto de Inglaterra, ¿no? Y de ahí tengo pues una cierta experiencia de haber viajado y vivido en 6 países, trabajar en 3 idiomas y conocer un poco esta compleja realidad que es el mundo global en el cual estamos. Así que a disposición del programa. Gracias. Excelente, excelente, Gonzalo. Bien, pues nada, hablaremos de todo eso, también de tu trayectoria profesional, de los bancos donde trabajaste, un poquito hablaremos seguramente de los aportes que has tenido en el mundo académico, en el mundo profesional. Nos importa ahora que se presente Jorge Manrique Cienfuegos. Hola Jorge, bienvenido a Economía y Desarrollo. Adelante Jorge, preséntate por favor, ¿Qué así tal? como lo Buenas hizo tu noches, amigo Gonzalo. Alejandro. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Gonzalo? Es un honor estar también aquí presente en el programa de Alejandro.
Economía y Desarrollo. Muy contento. Quisiera explicar brevemente mi recorrido académico. Soy ingeniero estadístico de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y he estado enseñando últimamente en algunas universidades privadas. Durante los 4 años he trabajado en el sector público, desde la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, en el municipio de Lima y casi todos en el campo de la consultoría. He trabajado también en un organismo internacional, la Organización Internacional para las Migraciones, y terminé mis estudios académicos hace 3 o 4 años con el doctorado de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde estoy tratando de desarrollar y trabajando en el tema de los ciclos sistémicos de acumulación en el campo internacional, ¿no? Eh, el propósito de esta actividad investigativa es conocer más o menos cómo se están desarrollando los recientes sucesos vinculados a la hegemonía norteamericana en relación a China, sobre todo para ver si esa transición es efectiva o no. Y muy interesante el tema del campo de la acumulación de capital, que es también un aspecto que a mí me interesa particularmente. Muy Qué gracias. bueno, Jorge, excelente. Bueno, pues yo también voy a presentarme un poquitín, no voy a ser tan extenso en mi presentación, más o menos nos conocemos en el mundo académico, en el mundo profesional. Soy Alejandro Narváez Liceras, profesor principal de Economía Financiera en San Marcos, soy doctor en Ciencias Económicas por la Autónoma de Madrid. Bueno, he trabajado en varias universidades españolas y francesas, yo pues limitando en la Sorbona de París, soy profesor de la Católica, profesor asociado, y algunas cositas más que se hizo en el camino, así que, bueno, en el camino también nos seguiremos conociendo un poquito más. Nada, bueno, el 28 de este mes de julio, la presidenta Dina Boluarte dio un discurso de 3 horas, seguramente hemos escuchado, o por lo menos parte de ese discurso. Me encantaría con ustedes compartir algunas reflexiones. Bueno, este programa no se trata estrictamente de una entrevista de preguntas y respuestas, se trata más bien de reflexiones profundas, de compartir puntos de vista y qué podemos aportar, qué podemos decir, qué podemos comentar de los temas que pondremos en agenda esta noche. De arranque, no sé, Jorge o Gonzalo, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes del discurso que dio la presidenta? Como repito, un discurso muy extenso, muy vasto. Dicen algunos analistas, algunos comentaristas, que no ha sido un discurso sustancioso, no hay, digamos, novedades impactantes, importantes, no hay un plan anticrisis, etcétera, etcétera. Arrancamos contigo, Gonzalo. ¿Qué te parece el discurso de la presidenta Boluarte? Y luego entraremos al tema de coyuntura económica, contigo también, Jorge. Okay. Adelante, Gonzalo. Bueno, yo participé de la mesa de Best Cable, un canal de estos de cable que es muy visto en Lima Este, como yo trabajo en la municipalidad de Chosica. Me invitó Best Cable y comentamos pues este discurso. Fue muy gracioso porque nos habían hecho un banquete y nos terminamos comiendo todo el banquete porque aquello fue 3 horas. Entonces, todos esperábamos que el discurso iba a durar 1 hora, como es lo habitual, ¿no? Ya. Entonces, sí te digo muy sucintamente, la primera hora fue un desperdicio, porque gran parte de los datos que aportó eran insignificantes. Vamos a poner un ejemplo. Te decía, ¿qué estamos haciendo por el trabajo? Y decía, estamos en el programa de empleabilidad del Ministerio de Trabajo, que ha hecho cursillos para que la gente pueda trabajar a 2.200 trabajadores. Claro, hablando de un país de 33 millones de habitantes, el que usted le diga a la población que está dejando de comer su lomo saltado caliente o su ceviche frío que se le va a calentar, entonces que usted esté deteniendo el país para contarme que le dio un cursillo de formación a 2.200 trabajadores, no, pues no. Quiere Sí, decir, pues. llegaba a demasiados detalles menores que no tenían la menor importancia. Porque al final un discurso a la nación debe ser, primero, un balance honesto de cómo va la nación, cosa que no pasó, porque realmente la nación ya sabía que estaba en una crisis estructural,
sistémica que no depende de ella, cuidado, ¿no? Que no es cuestión de atacarla a ella, no, no. Es decir, esto le iba a pasar a cualquiera que estuviera al frente. Es decir, se hundió la pesca un 20%. La minería solo tiene a Quillabeco, que va a seguir invirtiendo este año esos 3.000 y pico millones de dólares que nos vienen también. Pero para el año que viene no hay en cartera nadie que suelte plata. Ah, no, pero tenemos 20, 40, 50, 60 proyectos, como si tiene 1.000. Los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada son por etapas. Entonces, ¿van a soltar plata o no van a soltar plata? Pues no. Está todo en la nebulosa. Pues por tanto, el país se lo va a ver muy mal. Para colmo, el cobre y el auge del cobre está relacionado con la electrónica y con la informática y con los cableados telefónicos y nos iba muy bien. Quiere decir, nosotros somos segundo productor mundial de cobre después de Chile. Ahora China nos está haciendo la mala jugada de colocarse a rato segundo y nosotros tercero, pero somos un emporio para el cobre. Problema, que si realmente llegamos a la economía cuántica, quiere decir a las computadoras cuánticas y similares, ya no hay cobre. Y lo mismo pasaría ya con la telefonía y demás, con esta nueva tecnología cuántica que se está imponiendo como otras tecnologías. Por ejemplo, a los países petroleros se le va a acabar la gracia, ¿no? Porque si realmente entramos en las dos versiones, energía no renovable y por otro lado el hidrógeno verde, es posible que de aquí a 10 años nadie quiera petróleo. Entonces, ya que la tecnología está avanzando tanto, el problema es de qué se va a vivir. Porque este es un país primario exportador, en donde, por ejemplo, la pesca ha caído un 20% por culpa de la desviación del niño. Cuidado, eso le hubiera pasado a cualquiera en el poder. No estoy atacando a la presidenta stricto sensu. Pero el hecho real es que, hecha la crisis, el gobierno tiene que plantear una solución. No basta con decir, bueno, nos va mal y le hubiera ido mal a todo el mundo. No, eso no es así. Es decir, tenemos 5 meses en tasa negativa, porque ahora ha salido el resultado de mayo peor que nunca, el menos 1,4%. Y esto reconocido no solo por el INEI, reconocido por el Banco Central de Reserva del Perú, que ha estado apoyando al gobierno decididamente. Entonces, si vamos al sexto mes, ya son 2 trimestres consecutivos en tasa negativa. Entonces, Bloomberg tiene la razón cuando dice Perú va a entrar en crisis de recesión económica y eso da una imagen fatal, terrible. ¿Por qué? Porque nosotros captamos mucha inversión extranjera directa. Si le decimos que el país está en recesión, es muy posible que la inversión espere, porque no hay nada más temeroso y más volátil que el inversor internacional. Entonces, sería muy interesante que el gobierno hiciera algo más que Punche Perú, porque lo de Punche Perú está claro que no está resultando tan efectivo, ¿no? Pero eso ya lo podemos hablar en adelante. Lo que sí es cierto, y quiero dejarlo claro a nuestros espectadores, las crisis económicas en el mundo son cíclicas y cada día más son por factores globales. Entonces, lo que deben ser los países son políticas adaptativas. Que Perú dijera, por ejemplo, yo voy a superar, no me va a pasar nada, pues la verdad es que sería una idiotez. Porque el Perú representa el 0,5% del PBI mundial cuando nos va bien y el 0,3% del PBI mundial cuando estamos normal. Somos una gota en el océano, entonces no le vamos a imponer una política al mercado global. Entonces, lo que tenemos que hacer en condiciones lógicas es una política adaptativa. Entonces, nuestros policy makers o hacedores de política económica tendrán que ir adaptándose a lo que hay. Y lo que sí es verdad, y ya lo hablaremos a lo largo de este programa, es que la voz cantante en este momento para nosotros, por nuestras exportaciones y nuestras importaciones, es China. Y la República Popular China tiene que jugar un papel preponderante si queremos estabilizar nuestra economía. Perfecto, Gonzalo. Bueno, pues de eso también hablaremos. Ahora sí, vamos a escuchar a Jorge. Jorge, ¿qué te pareció ese discurso extenso del que te ya comentó un Sí, fue poquito un Gonzalo? discurso Pero de 3 horas. una valoración medianamente objetiva, ¿no? De lo que ha dicho, qué faltó, qué le sobró, etcétera, etcétera. Adelante, Jorge. Ok. ah,
Yo he tenido la impresión, como la mayoría quizás que ha visto el discurso de la presidenta, es un alto grado de adaptación a las nuevas circunstancias en su rol de gobernante de la República, ¿no? En consecuencia, lo que se ha notado es un discurso que ha sido construido formalmente. Algunos medios, algunas especialistas hablan de un discurso populista de derecha, por ejemplo, ¿no? En el cual la construcción discursiva va en relación a un sinnúmero de ofrecimientos que quizás no se vayan a cumplir. Y por la naturaleza de su intervención se puede notar de que hay ausencias muy visibles en el campo económico, por ejemplo, ¿no? Nuestro país está necesitando urgentemente de un liderazgo nacional, de la posición de un estadista que tenga conocimiento de las urgencias que tiene el país. Y eso obviamente no se ha notado en el discurso. Ya lo ha señalado Gonzalo Alegría en términos de lo que significan los problemas económicos que tenemos en el país, que son muy graves y severos, ¿no? Y la incursión en un campo de recesión que, digamos, afecta a la naturaleza relativamente estable que habíamos obtenido. Ujú, En estas condiciones, aparte de los problemas de sobrevivencia y de condiciones económicas muy severas, ahora tenemos que enfrentar el fenómeno de la paralización económica, de las actividades productivas, ¿cierto? Que implican un esfuerzo mayor para tratar de sostener aquellas actividades que realmente son cruciales. Vamos a tener problemas de sequía, o sea, dentro de lo que es el calentamiento global, por ejemplo, los efectos en términos de sequías y calentamiento global en el Perú va a ser realmente extraordinario. Bueno, no solamente es una situación particular del Perú, también es un componente del escenario internacional. Por otro lado, tenemos el problema grave y severo de la dependencia económica, ¿no? Como también se ha explicado, la naturaleza del país es un país proveedor de recursos y materias primas de una alta relación con el mercado internacional, del cual no dependemos. Casi los volúmenes pesqueros son extremadamente reducidos. En el sector de la minería, tenemos una relación bastante grave en términos de que no tenemos autonomía para decidir el destino de nuestros recursos naturales mineros. Ahora se pasó de la transición británica a la transición norteamericana y estamos terminando en una relación de la administración de los recursos mineros a China. Entonces, este ujú, escenario genera, puede que solamente recibamos recursos de recaudación tributaria empresarial bastante reducidos y por otro lado, controlados, ¿no? Controlados totalmente fuera de un manejo autónomo nacional. Este problema es un problema muy crucial y muy importante que hay que tomarlo en consideración para saber de que realmente no tenemos autonomía en muchos sentidos, ¿no? Y en el ujú, campo financiero, mientras las ganancias y los incrementos y beneficios del sector financiero por los programas de emergencia, por ejemplo, que se han visto a través del programa de emergencia por el COVID, ¿cierto? Los empréstitos y los recursos financieros han sido destinados a las grandes empresas. Hay una contradicción ahí. sí, Nosotros sí. hemos ido avanzando a un terreno de sobrevivencia cada vez mayor, la pobreza se ha incrementado sustantivamente, mientras que los beneficios de las empresas han ido creciendo. ¿Cómo Ajá. resolver esta contradicción? Se resuelve ejerciendo una política gubernamental mucho más seria, mucho más dedicada a mirar con expectativa cuál va a ser el futuro de la economía del Perú, por ejemplo, ¿no? Y de la necesidad de controlar nuestros recursos naturales. La escasez de agua va a ser un problema muy serio en el futuro, ¿cierto? De tal manera de que estamos necesitando un rol de liderazgo mucho más sustantivo en el país del que estamos padeciendo desde hace varios quinquenios.
Ajá. Jorge, Gonzalo, me gustaría que pudiéramos hacer digamos, un diagnóstico un poquito más certero, más afinado, porque a partir de ahí planteemos propuestas de solución, respuestas a la crisis, planes, etcétera, ¿no? Me gustaría, insisto, que hagamos un esfuerzo de síntesis, de hacer un diagnóstico, ¿no? De la coyuntura actual de nuestra economía y a partir de qué planteamos, ¿no? ¿Qué proponemos para lo que resta de este año, para el año 2024, que se cree o se piensa o se estima que va a ser un año difícil? Y un poquito mirando también a mediano y largo plazo. ¿Cuál sería tu diagnóstico así puntual, Gonzalo, de la economía peruana en este minuto, en este momento? Bueno, la verdad es que en este momento estamos como en las 7 vacas flacas y no es una cuestión de echarle la culpa exactamente a nadie. Me pueden decir, bueno, la cosecha de papa se perdió en gran parte porque no hubo abonos y Pedro Castillo, pero también porque no ha llovido en la sierra. Quiere decir, el fenómeno del niño global va a hacer que en la sierra no llueva, pero que en la costa diluvie. Y esto está programado ya con fechas y todo. A mí me deja alucinado el sistema meteorológico norteamericano y el resto de sistemas europeos con sus satélites que dicen en Perú va a empezar a diluviar en la costa exactamente a finales de septiembre, primeros de octubre, pero va a ser más recio en noviembre, diciembre, pero hasta te lo ponen con detalles, ¿no? Entonces tienen que prepararse para la inundación y en cambio en la sierra no va a caer una gota y no, digamos que todo este maleficio es verdad. Claro, porque al final es Magnificio. una tortura psicológica, ¿no? Quiere decir, es como cuando dicen que viene el lobo, si no viene, gracias a Dios, pero si viene, deberías haber estado preparado. Entonces, lo cierto es que nuestra agricultura va a sufrir mucho y, por otro lado, como tenemos una organización económica muy concentrada en pocas manos, es decir, yo por eso perdí mi candidatura a la alcaldía de Lima porque yo creo en el sistema, creo en el mercado, pero con fair play, con juego limpio. Claro, si al final tú me dices que la leche en el Perú, un 85% es Grupo Gloria, un 10% es Laibe y un 5% es otros, obviamente técnicamente estás en un duopolio de Cournot. Quiere decir, casi un monopolio entre un monopolio y un oligopolio. Porque es uno que manda, Gloria, el otro que le sigue, y los demás son residuos de mercado. Entonces, claro, ¿cómo puedes decirle al agricultor que le van a pagar un precio justo por su leche si el grado de concentración es excesivo? Y ojo, no tengo nada en contra de Leche Gloria porque ha producido el milagro de comprar toda la leche y todas las empresas de Bolivia, y actualmente los lácteos en Bolivia son propiedad peruanos, y ahora para colmo ha dado el salto y se ha comprado la número uno de las empresas lácteas de Chile. Quiere decir que al menos dentro de lo propio de haber creado un monstruo de concentración capitalista, al menos Leche Gloria está jugando el papel debido, que es el de la expansión internacional, ¿no? Correcto. Pero claro, tampoco podemos nosotros pagar 4 soles por litro de leche mientras en Europa está a 2 soles. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, claro, ya yo tengo el defecto mental, y lo reconozco, de haber vivido, bueno, pues imagínense, yo hacía finanzas internacionales y he viajado por 39 países y he vivido en 6 y he trabajado en 3 idiomas. Entonces, a mí cuando me vienen con cuentos chinos de esto se debe a no sé qué, bueno, mira, aquí en la economía es como dicen los españoles, sota, caballo y rey. Quiere decir, solamente tienes 3 palos de la baraja. Sota, caballo y rey, esa es la baraja española, obviamente, no la francesa. Entonces, puestos a decidir quiénes tenemos, las economías domésticas, las empresas y el Y el Estado. Estado. Y esos son los 3 agentes desde el tiempo de los faraones hasta nuestros días. ¿Y cuándo funciona un país? No lo que dice Acemoglu, por ejemplo, y Robinson, que sacaron esto de por qué fracasan los países, que es un bestseller. Lo cierto es que Acemoglu era un enorme, magnífico, matemáticamente excelente teórico del crecimiento económico. Entonces, claro, es una pena que la gente lo ha conocido por el librito de divulgación, porque el otro, claro, les resulta infumable por el tema matemático, pero Acemoglu es un hombre muy valioso, que tal vez por culpa de este librito pierde el Nobel, pero estaba a punto de ganar el Nobel en micro, porque en Excelente, macro, porque, excelente. Gonzalo, vamos resumiendo un poquito. Quiero darle la claro, palabra a resumiendo, yo Jorge. le diría a la gente
Sí. Resumiendo, yo creo que se vienen tiempos pésimos, no malos, pésimos, pero no por culpa nuestra. Ojo, no vamos a hacerme a culpas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Más que nunca, en, en, por decirlo así, enchufarnos a aliados internacionales que nos soporten financieramente, para Ujú, que no ujú. caiga el consumo, para que no tengamos problemas de tirantes. Y yo creo que ese aliado internacional ya lo discutiremos, obviamente es China. Pues, Quiero total. dejarle a la gente una idea muy clara. No es que yo sea rojo, ni que sea de derecha, ni que sea de izquierda, perdonen. Ese tema es banal. Aquí el tema es muy práctico. ¿Quién me compra? ¿Quién vende sus productos aquí mayoritariamente? ¿Y quién me puede financiar como le está haciendo ahora con Argentina, que no tiene nada de comunista y la está financiando totalmente China? Entonces, llegada la crisis, lo bueno de China es que produce barter. Barter es un intercambio de materias primas por dinero. Entonces, si nosotros la ausencia de inversión extranjera directa la cubrimos con aportes chinos, no se va a notar la crisis. Y a cambio, ¿qué hacemos? Comprometer entregas futuras de cobre, entregas futuras de pescado, etcétera. Me dirán, ah, pero ahí nos estafan. No, mire, no. Porque a la velocidad que va la tecnología, es posible que de aquí a muy poco tiempo no les interese el cobre. Entonces, Ujú. más vale vender hoy, con precio de hoy, y financiarlo para que me lo pagues en 7, 8 cuotas a lo largo de los próximos años, que es el barter chino, que no vender nada diciendo que en el futuro va a valer más. Y si no vale más, nos echamos a llorar al río. Entonces, Ujú. el país tiene que estar en manos de gestores de comercio exterior, gestores de finanzas internacionales, capaces de solventar el problema. No podemos Perfecto. hacer, conclusión, no podemos hacer lo que todos hacen. Ujú, Somos ujú, un país con unas reservas internacionales netas RIN enormes. ujú. Somos súper solventes. Ahora, ¿qué van a hacer si llega la crisis? Se las van a comer y nos vamos a la ruina. Entonces, esa Bueno, es la pues parte. de los remedios, González, hablaremos en la segunda parte. Ahora un poquito hay que diagnosticar al enfermo, así que estamos en esa fase. Jorge, en síntesis, ¿de qué males padece nuestro país? Y en la segunda parte daremos la respuesta, ¿no? ¿Qué remedios le podemos dar al país para que salgamos de este hoyo profundo en el que estamos ahora mismo metidos? Sí, este, yo sostengo que realmente vamos a tener un escenario bastante complicado. Estamos en una situación crítica en este momento, a pesar de que tenemos una política económica estable. En América Latina, curiosamente, con el programa de Washington, con el consenso de Washington, ¿cierto? Después del shock realizado por el gobierno de Fujimori, contradictoriamente, se logró como nunca en un país informal una estabilidad económica relativa, ¿no? Y ese experimento norteamericano introducido en el país ha dado resultados desde el punto de vista de que el manejo técnico, a pesar de los cambios políticos, permanece constante a lo largo del tiempo. Esta es una Ujú. primera condición, ¿no? Entonces ahí Excelente. es este match entre el MEF y el BCR, ¿cierto? Funciona como piloto automático. Perdona, Jorge, siempre un poco, no sé si es un sesgo académico, no lo sé, pero siempre me interesa a mí conocer el diagnóstico medianamente preciso, ¿no? Remedios tenemos muchos, pero también los remedios hay que sistematizarlo, hay que ordenarlo, hay que priorizarlo, hay que jerarquizarlo. Entonces, más o menos tenemos ya el diagnóstico. Ahora en la segunda parte de este programa daremos con, bueno, intentaremos dar con el remedio, a ver si acertamos. Así que hacemos una pausa de unos segundos y luego continuamos, por favor. Gracias. Ok.